Bueno, buenas tardes amigos, de nuevo acá, bienvenidos a Puentes de Papel en vivo por hora 60. Vamos de 2:30 a 3:30, de 14:30 a 15:30, para charlar un poco de poesía, ¿no? De estos movimientos, de estos autores, de estas épocas que nos han legado, en el sentido siempre al verso, al quehacer, a la creación, a lo que tiene que ver con el arte del verso. Este programa me lo planteé mucho, cómo encararlo, cómo hacerlo, cómo no, porque es muy difícil hablar de Borges sin caer a veces en los lugares comunes que conocen todos. Siempre se lo nombra como el autor que no recibió el premio Nobel y que estuvo nominado mucho tiempo, ¿no? Hay cierta cantidad de lugares comunes de Borges que se repiten y se repiten todo el tiempo y que además de ser conocidos hace ya como casi 30 años, siempre se reitera y se termina lo mismo y no termina llevando a ninguna reflexión. Sin embargo, no por eso deja de ser un autor básico y fundamental para entender la poesía argentina, el desarrollo de la poesía argentina y cómo después eso va a tomar distintas formas y cómo Borges va a marcar también una línea o una, no sé si tradición, porque hoy no es que hay poetas jóvenes que imiten en particular a Borges, ya veremos por qué. A él se lo conoce especialmente, y esta es la parte, primero que se lo conoce especialmente como un narrador a Borges, tanto aquí dentro del país en general, siempre que se nombra a Borges se lo conoce por sus cuentos, pero también en el extranjero se lo conoce por eso, sobre todo en la década del 60 cuando irrumpe el boom latinoamericano con Cortázar, bueno, y con gente de otros países, Vargas Llosa, etcétera, Carlos Fuentes. Después se va a mirar un poco más para atrás a ver de quién aprendieron estos tipos, bueno, y ahí aparece Borges. Entonces es como que se desconoce un poco la etapa del poeta de Borges, pero cuando se la conoce se lo identifica o se lo relaciona con lo que es el soneto, la cosa rimada, las milongas de Borges. Se habla mucho de las milongas de Borges, se habla muchísimo de su innovación y de su cosa intelectual, ¿no? El tema de llenar estadios Luna Park para dar conferencias sobre poesía vikinga, ¿no es cierto? Esas curiosidades que tenía Borges y esa gran formación de persona, no sé, la erudición de Borges, no se destaca mucho. Sin embargo, hay un primer Borges, que ese es al que menos se lo conoce, porque era el que ese del que él también renegaba mucho, que son los primeros tres libros de su juventud. Borges empieza como poeta, eso es indiscutible, porque sus primeros tres libros son de poesía: Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín, y son los tres que se van a publicar dentro de la década del 20. Ya aquí en Argentina, recordemos que él desde muy chico se va con su familia a Europa, se va con sus padres, con su hermana, pintora, Nora Borges, y bueno, y empieza a viajar por distintos países, empieza a tener contacto con estas corrientes artísticas y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, después termina radicándose en Suiza, que es en donde terminará sus días, más precisamente en la ciudad de Ginebra. De esto, qué se va a poder decir? Es un Borges completamente distinto al Borges que conocemos, completamente distinto, sumamente influido, como dije, por ese ambiente de vanguardia que va surgiendo, y también muy influido por el expresionismo, por la movida que se conoce como el expresionismo alemán, que es la que va a marcar. Hay películas también que tienen que ver con eso, la película Nosferatu,
Él va a ser va a tener una gran, no sé si pasión, pero una afición importante por el cine. Él escribe después en revistas reseñas de películas. Hay una crítica donde le donde escribe o se expresa o expresa sus pensamientos sobre la conocida Citizen King, Ciudadano Kane. Entonces, bueno, eso es sumamente llamativo en el sentido que es Borges escribiendo sobre esa película cuando sale esa película, ¿no es cierto? Que después se dice a veces que es como la mejor película de la historia del cine o la gran innovadora de ese entonces. Como estamos hablando, él va a pasar también mucho tiempo en España, luego de que termine esta guerra. Y ahí es cuando va a empezar a conocer un poco la bohemia, va a estar muy, muy cercano a la bohemia, muy cercano a los casinos, por ejemplo. Va a estar, bueno, en fin, ¿no? Esos primeros años de juventud de Borges, de interés por esta bohemia que va más allá de lo intelectual, de lo metafísico, de todo lo que después lo va a caracterizar a ese Borges, ¿no es cierto? Entonces me pareció interesante poder dedicarle un programa a ese Borges un poco más relacionado con la poesía también de la imagen, con la metáfora. Ahí es cuando empieza a conocer a los grupos ultraístas. Él después de todo esto va a jurar completamente, no va a querer saber absolutamente nada con esos libros, si bien en su obra completa, que la tengo acá, en la obra poética los incluye, pero los incluye con ciertas correcciones, donde le saca los lunfardismos que tiene, por ejemplo, su primer libro, Fervor de Buenos Aires. Mi siempre va a renegar de esos libros, pero bueno, como es Borges, ¿no? Por un lado va a renegar y va a decir que él ya no pertenece a ninguna escuela y que esos son libros olvidables, y demás, pero al mismo tiempo también va a decir que toda su vida estuvo escribiendo Fervor de Buenos Aires, ¿no es cierto? Como que los indicadores o los versos de ese poema eran como un mapa. Él creo que da alguna definición así: van a ser un mapa en donde me decían o me dijeron todo lo que yo iba a escribir después. Entonces creo que dice: nunca terminé de escribir ese libro, siempre escribí ese libro. No, estas ambigüedades de Borges también las va a tener con Darío, estas ambigüedades donde habla bien de su musicalidad, de la renovación de la sensibilidad que propone Darío, pero al mismo tiempo va a decir que sus imágenes son deleznables, ¿no? Eso ya va a ser más grande cuando Borges diga esto, pero sin embargo, bueno, esas relaciones de amor y odio que establece Borges con autores, con distintos no movimientos, porque él no es partidario de ningún movimiento en particular ya en esa época, pero sí con muchas cosas. Bueno, esta parte de su obra, esta primera obra, no va a ser la excepción de esta ambigüedad de Borges. Quería arrancar leyendo lo que son sus primeros poemas publicados. También hay una curiosidad: a Borges se lo identifica políticamente se lo identificó siempre con el conservadurismo más tradicional de Buenos Aires, ¿no? Y no digo conservadurismo de manera despectiva, sino que él se afilia al Partido Conservador en la década del 60, ¿no es cierto? O sea, en la década sí, principios de la década del 60. Entonces no lo digo para nada con una carga peyorativa, sino que él mismo se define como un conservador. Hay algunas bromas, le dice a Bioy Casares: soy un viejo, escribo versos medidos y rimados, y estoy afiliado al Partido Conservador, ¿no? Ya soy un viejo irrecuperable, algo así le escribe a Bioy Casares. Pero, sin embargo, en esta etapa él ve con muy, muy, muy buenos ojos el bolchevismo, lo cual parece
en Borges, o los que conocen un poco su historia, la historia de Borges posterior, es como impensable, ¿no? Imposible, pero él hasta incluso va a volver acá y los primeros años en Argentina, cuando mande cartas a Europa, va a hablar de cómo abrir paso al bolchevismo en la Argentina y en Buenos Aires. ¿No es cierto? Algo muy, muy llamativo. Escribe, en ese sentido, escribe los Salmos Rojos, que también son poco conocidos y se conservan muy, muy pocos. Yo traje un poema que se puede encontrar en la red, que se llama Rusia, que tiene que ver con la Revolución de Octubre, con lo que va a ser, bueno, ya la historia conocida. Pero bueno, su primer poema, que es el que quiero leer ahora, se llama Himno al Mar. Este himno al mar está sumamente influido por uno de los autores que Borges jamás va a abandonar y que siempre lo va a tener como referente dentro de su obra, que es Walt Whitman. Él tiene siempre digo, como todos tenemos parte de nuestro corazón en Walt Whitman, porque es el inventor de todo, de casi todo. Pero él lo tiene de una manera muy, muy especial. En el sentido es más, hasta el primer Borges y el último Borges, hablo de, no sé, por ejemplo, La moneda de hierro, Los conjurados, que es su último libro de poesía. Él ya va a tomar un versolibrismo que pasa a tener ciertos parecidos muy importantes con la forma y con la música de Walt Whitman. Pero este primer poema que voy a leer ahora, este himno al mar, bueno, después él va a decir, en ese poema quise ser Walt Whitman, pero ¿cuál es el gran dato, como la gran... el gran punto a destacar de esto es que es otro Borges completamente distinto y este es su primer poema publicado. Entonces me parece que tiene como una importancia histórica en la obra de Borges, ¿no es cierto? Es el primer poema publicado, me parece que aparece en una revista, si no me equivoco, aparece en una revista de Grecia o en la revista Grecia de España, no sé, habría que buscarlo, pero bueno, más o menos para tener alguna idea, también aparece un poquito más de mediados de la década del 10, publicado. Y bueno, a ver, vamos a leerlo. No es un poema muy, muy largo, pero es extenso, más extenso de lo que nos tiene acostumbrado Borges. Dice: yo he ansiado un himno del mar con ritmos amplios como las olas que gritan. Del mar, cuando el sol en sus aguas cual bandera escarlata flamea. Del mar, cuando besa los pechos dorados de vírgenes playas que aguardan sedientas. Del mar al aullar sus mesnadas, al lanzar sus blasfemias los vientos. Cuando brilla en las aguas de acero la luna bruñida y sangrienta. Del mar, cuando vierte sobre él su tristeza sin fondo la copa de estrellas. Yo he bañado de la montaña al valle y del valle hasta el mar. El camino fue largo como un beso. Los almendros lanzaban madejas azules de sombra sobre la carretera y al terminar el valle el sol gritó rubios golcondas sobre tu glauca selva, mar. Hermano, padre, amado, entro al jardín enorme de tus aguas y nado lejos de la tierra. Las olas vienen con cimera frágil de espuma, en fuga hacia el fracaso, hacia la costa, con sus picachos rojos, con sus casas geométricas, con sus palmeras de juguete, que ahora se han vuelto lívidos y absurdos como recuerdos yertos. Yo estoy contigo, mar, y mi cuerpo, tendido como un arco, lucha contra tus músculos raudos. Solo tú existes. Mi alma desecha todo su pasado, como el nórtico cielo que se deshoja en copos errantes. Oh instante de plenitud magnífica antes de conocerte, mar hermano. Largamente he vagado por errantes calles azules,
con orinflamas de faroles, y en la sagrada medianoche yo he tejido guirnaldas de besos sobre carnes y labios que se ofrendan, solemnes de silencio en una floración sangrienta. Pero ahora yo hago don a los vientos de todas esas cosas pretéritas, solo tú existes, atlético y desnudo, solo este fresco aliento y estas olas, y las copas azules, y el milagro de las copas azules. Yo he soñado un himno del mar con ritmos amplios, como las olas jadeantes. Ansío aún crearle un poema, con la cadencia adámica de tu oleaje, con tu salino y primer aliento, con el trueno de las anclas sonoras ante tu lez, ebrias de luz y lepra, con voces marineras, luces y ecos, de grietas abismales, donde tus raudas manos monjiles acarician constantemente a los muertos, un himno constelado de imágenes rojas, lumínicas, oh mar, oh mito, oh sol, oh largo lecho, y sé por qué te amo, sé que somos muy viejos, que ambos nos conocemos desde siglos, sé que en tus aguas veneradas y rientes ardió la aurora de la vida, en la ceniza de una tarde terciaria vibré por vez primera en tu seno, oh proteico, yo he salido de ti, ambos encadenados y nómadas, ambos con una sed intensa de estrellas, ambos con esperanza y desengaños, ambos aire, luz, fuerza, oscuridades, ambos con nuestro vasto deseo y ambos con nuestra grande miseria. ¿No es cierto? Este poema muy llamativo para el que conoce la obra de Borges, que después termina ya en terrenos muy metafísicos, a veces haciendo gala de sus conocimientos dentro de su poesía, hablando mucho de historia, hablando mucho del mito. La idea de mito en la poesía de Borges es importante, y acá esos elementos se encuentran, sí, pero tratados con una energía mucho más fuerte, mucho más potente de lo que después se ve en la poesía de Borges. Hay algunos, recién leyéndolo me daba cuenta, hay alguna influencia también de lo que es el cubismo en la poesía, que no va el cubismo especialmente, como se sabe, tiene que ver con las artes plásticas. Sin embargo, hay algunos se dice que hay algunos poemas o algunos intentos de aquella época de acercarse al cubismo desde la poesía, y decían que la manera de acercarse era precisamente buscando los colores grises, el color blanco, siendo muy nombrado en la poesía. También la cosa de la geometría, los triángulos. Bueno, hay una oda de Federico García Lorca a Salvador Dalí que se dice, eso es poesía cubista, ¿no es cierto? La idea del metal. Y bueno, y acá aparece un poco, ¿no?, lo de las casas geométricas. Después, esto que dice, mi alma desecha todo su pasado. Eso también va a tener que ver con lo que después vamos a ver en el tercer bloque de este programa. Tiene que ver con el movimiento ultraísta, con el manifiesto ultra, que es un movimiento que nace en España y al que el Borges de esos años se va a plegar y que lo va a defender muy pasionalmente, según muestran sus cartas, según muestra su obra posterior. Ya vamos a ir viendo sus rasgos, sus características, pero uno de los rasgos y características es eso, ¿no es cierto? Que el pasado tiene un sentido de raíz, del dónde vengo, pero no tiene ese peso nostálgico de idealización que puede llegar a tener dentro del modernismo, ¿no es cierto? Entonces, como que mi alma deja su pasado, como que traza un poquito ese verso, cuáles son los ideas o los ideales, o qué es lo que va a defender este movimiento ultraísta al que Borges después va a pertenecer. Ya terminando este primer bloque, esta primera presentación, quiero leerles uno de los salmos rojos. Tampoco tiene un enorme, a mi entender, no tiene un enorme valor literario, pero sin embargo sí para lo que es la figura Borges, ¿no? Porque
creo que es uno de los tipos más estereotipados de la poesía argentina, ¿no? Borges es el gran intelectual, es el gran autor, es el gran literato argentino, el que nunca ganó el Nobel, ¿no es cierto? Siempre como hay una recurrencia con esos lugares comunes de Borges, el hombre conservador, ¿no? Y sin embargo, también, como todas las personas, tenía también una ambigüedad muy propia y muy suya dentro de su vida, que es esta época, ¿no es cierto? Que después de esta época va a salir ese Borges que conocemos todos, pero dentro de esos Salmos Rojos, uno de los que se conservan, él va a romper muchos de sus primeros libros antes de ser publicados. Fervor de Buenos Aires, que es el primero que publica acá, va a ser recién el tercer libro que él escribe. Se lo conoce como el primero, pero es el tercero que él escribe. Y dice que los otros dos decía gracias a Dios que se perdieron. No decía gracias a Dios, pero decía por suerte, por esas suertes del destino, esa manera que tenía tan particular de hablar Borges, que se habían perdido, que los había roto. También rompe un libro de prosas. Reniega bastante Borges con esta época, reniega muchísimo. Sin embargo, a mí me parece que es como que es la que tiene más energía de Borges, es la que tiene como más trazo de imágenes, el que tiene un trabajo un poco más fuerte con lo metafórico. Si bien estas son cosas que él nunca abandona, la metáfora, la imagen nunca la abandona, pero sí le va restando importancia como recurso y se empieza a concentrar en otras cosas. La musicalidad en la poesía posterior de Borges es muy importante, pero se empieza a concentrar en otras cosas. La metáfora y la imagen le van a ser funcionales a algo que él quiere decir. En cambio acá, la imagen y la metáfora son la fuerza en sí misma del poema. Por ejemplo, una de las cosas que él decía, él era muy crítico de García Lorca, sumamente crítico de García Lorca, y decía de Lorca que no le gustaba, una de las cosas que no le gustaba es que no le gustaba tanto la poesía en imágenes, la poesía tan fuerte en imágenes como era Lorca, ¿no es cierto? Que era un tipo que la imagen era como el epicentro, el epicentro primero de su manera de construir poesía en el romancero. Bueno, en toda la obra de Lorca la imagen es fundamental. Lo mismo va a decir a veces Borges cuando habla de Girondo, que dice es una poesía como muy... dice algo así, si no me equivoco, dice es una poesía como muy violenta, muy y que tiene que ver seguramente con el uso de las imágenes de Girondo, con el tema, bueno, con todo este tema de la vanguardia. Girondo es un tipo que no se va a alejar de la vanguardia nunca, de alguna forma. Ya de grande va a publicar La Más Médula. Ya supongo que hablaremos alguna vez más en profundidad de Girondo y de su mujer, una gran poeta que también ha quedado eclipsada por lo que es la importancia de la figura de Girondo, que es Nora Lange, pero también una poeta impresionante. Y bueno, quiero leerles este salmo rojo, que se llama precisamente Rusia, y dice: la trinchera avanzada es en la estepa un barco al abordaje, con gallardetes de urnas, melodías en los ojos, ajo banderas de silencio. Pasa la muchedumbre, el sol crucificado en el poniente. Se pluraliza en las vocinglerías de las torres del Kremlin. El mar vendrá nadando a esos ejércitos que envolverán sus torsos en todas las praderas del naciente, en el cuerno salvaje de un arco iris. Clamemos sus gestallonetas que llevan en la punta las mañanas. Un Borges desconocido para el que lo tiene, para el que tiene más su obra. Hay algún verso muy conocido, ¿no? El de: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz, que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Bueno, si comparamos ese poema con esto, es imposible imaginarse a un Borges diciendo melodías en los ojos. Sin embargo, es un Borges que sí ha trabajado de esta manera y que no es solamente eso que después se conoce de él, ¿no es cierto? Hay imágenes, además de la fuerza guerrera que tiene esto, ¿no? El tema de la trinchera, la avanzada.
Borges cantándole lo dice sobre la Revolución Rusa, no es que lo está diciendo, ¿no es cierto? Me parece que es muy interesante, muy interesante. Creo que un peruano ha escrito algún libro que se llama como este primer programa, el primer Borges, que da un poco más en detalle, pero me pareció bien interesante plantear un poco el programa desde acá. Y bueno, yo en este primer bloque ya lo quiero dar por finalizado, pero contándoles que el bloque que viene, encontré en internet una perlita hermosa, de esas que a veces se encuentran buceando un poco en la red, que es una charla entre Borges, ya es el Borges mayor, ¿no es cierto? O sea, no vamos a encontrar, sí, en esa charla los rasgos del Borges del que nos estamos refiriendo, sino va a aparecer un Borges al que estamos más acostumbrados, pero va a estar hablando con Octavio Paz sobre poesía, ¿no es cierto? Ya que no sé, que dos poetas se junten a conversar sobre poesía es maravilloso. Y si son Borges y Octavio Paz, me parece que sale algo bueno. Además, con todo lo que significa Octavio Paz para lo que es, bueno, premio Nobel Octavio Paz, pero además de eso, para lo que significa para la poesía, ¿no es cierto? Un tipo que va a estar en contacto también con Alejandra Pizarnik en su momento, va a estar, bueno, en contacto, como hemos dicho, con Pere Guinferrer, ¿no es cierto? Son dos perfiles de poetas completamente distintos, sí, pero que los dos, sin embargo, se respetan mucho y existe un diálogo entre ellos, ¿no es cierto? Y por eso encontrar este diálogo entre Paz y Borges en internet me pareció interesante. Si nos vamos a referir a Borges, ponerlo al aire para ver un poco cómo son sus contextos. Es un programa largo, dura como entre 50 minutos y 1 hora y media, una cosa así. Pero bueno, vamos a poner ahora al aire los primeros 15 minutos de esa charla, y después ya volvemos para dedicarnos un poco más a ver cómo fue este movimiento ultraísta y bueno, y cuánto influyó en Borges y cuánto Borges influyó en traerlo acá, y bueno, etcétera, con el tema de las vanguardias históricas y demás. Así que vemos este video y volvemos. Este programa pertenece a la serie llamada La poesía de nuestro tiempo. Nos hemos reunido en la capilla guadalupana del antiguo Palacio de Minería en la Ciudad de México para honrar a Jorge Luis Borges y para conversar sobre la poesía con un joven escritor mexicano que tiene, a mi juicio, afinidades y diferencias también profundas con los intereses espirituales de Borges. Nos hemos reunido aquí para conversar sobre la poesía de nuestro tiempo. Cuando me encaminaba a Minería, a este palacio, me pregunté, la poesía en nuestro tiempo. En cierto modo, nuestro tiempo, es decir, el presente, supone la existencia de un tiempo más vasto que contiene al presente, un tiempo que contiene a nuestro tiempo. Y pensé entonces que las relaciones de la poesía con el tiempo eran singulares. A veces se ha pensado que la poesía es sobre todo la memoria y que resucita el pasado, es la resurrección del pasado. A veces se ha pensado que la poesía, por ejemplo, Verlaine o algunos poetas piensan que la poesía es la aprehensión del instante, de lo fugitivo, del presente en su expresión más viva y al mismo tiempo más fugaz. Y por último hay otros que piensan que la poesía tiene que ver con la profecía y con el futuro. Y dentro de estos tres tiempos hay muchísimas variaciones. Porque, claro, hay el tiempo que pudo ser. Aristóteles creía que el dominio especial de la poesía era lo que él llamaba lo que podría ser, lo posible verosímil, decía él. A diferencia de la historia que contaba lo que fue, a diferencia de la filosofía que se ocupaba de lo que es, la poesía se ocupa de lo que podría ser. Bueno, yo quisiera conversar con ustedes
sobre todo esto. Y quisiera que usted, Borges, que ha pensado tanto sobre el tiempo, que ha hecho cosas tan interesantes sobre el tiempo, tan paradójicas, nos dijese algo sobre esto. Sí. Yo creo que el tiempo es el problema esencial. Si supiéramos qué es el tiempo, sabiéramos qué es este mundo y quiénes somos. Creo que es el único problema realmente. Ya que uno puede imaginar un universo sin espacio, pero no sin tiempo. Yo he pensado mucho sobre el tiempo, mejor yo, otros han pensado por mí, no he llegado a ninguna conclusión, lo cual conviene, ya que son más interesantes los enigmas que las respuestas. Claro. Sí, pero sigo pensando que el tiempo es el problema, el enigma. Y en el tiempo está, desde luego, el hecho, bueno, de que el tiempo pasa, se pierde, y sin embargo seguimos siendo de un modo incomprensible para nosotros. Y recuerdo aquel hermoso verso de Boileau, que es tan hermoso que es indigno de Boileau, que subió a Boileau: le moment où je parle est déjà loin de moi, donde está lo fugitivo del tiempo, dicho quizá por algún romano y luego repetido admirablemente en ese por momento Boileau resucita ese momento. Resucita ese momento, sí. Está volviendo presente. Sí, que es lo típico de la poesía japonesa, por ejemplo, ¿no? Sí. Esa poesía de instantes, claro, de puros instantes. Pero claro, que en los puros instantes está todo el pasado y todo el porvenir también. Y Salvador, ¿tú piensas lo mismo? ¿Tú te has ocupado? Bueno, en tus novelas se juega mucho con el tiempo y en tus cuentos. Bueno, sí, desde luego, yo creo que el tiempo es la dimensión fundamental del arte y que admite, naturalmente, como tú mismo lo has dicho y como lo prueba la obra de Borges mismo, que hay todo un sentido de la poesía que es conjetural, que se ocupa de las posibilidades que el tiempo mismo nos propone. Yo encuentro mucho este sentimiento en la poesía de Borges. Por otra parte, considero, ya visto el fenómeno de la poesía en el siglo XX o en nuestro tiempo, que por ejemplo un poeta eminentemente lírico como es Ezra Pound, y como lo demuestra el último canto de sus 120 cantos, se ha ocupado del tiempo, introduciendo en un sentimiento épico este sentimiento lírico del instante, a través de todos los cantos en los que se ocupa fundamentalmente de la historia, que es la dimensión del tiempo en su retroceso, ¿verdad? Sí. Por eso yo creo que no es fácilmente escindible la noción de tiempo en la poesía como una expresión simplemente de lirismo, sino que también cabe la posibilidad de introducirla dentro de un sentimiento épico. Esto lo encuentro fundamentalmente expreso en la poesía de Ezra Pound. Sí, lo malo es que es una poesía... La épica en general nos presenta una idea clara del pasado, más o menos clara, y el mundo de Pound no es el mundo histórico tal como nos lo presentó la antigua poesía épica, sino más bien es el pasado de un erudito que además tiene ideas políticas equivocadas. Bueno, sí. Díganme. No, es que yo pensé que sería mejor si eligiéramos un ejemplo de poesía, que no fuera un autor o un poema, que fuera, digamos, un verso, una línea, una metáfora, y luego ver si estamos de acuerdo en esa elección. Yo creo que conviene empezar por algo concreto, ¿no? Sí. Empezar por una línea y luego veremos si estamos de acuerdo en que esa línea es poética. De modo que yo empezaría por esta línea, cuyo autor no importa, y además no creo poder recordarlo en este momento. Es muy breve y enseguida sabremos si nos ha tocado o no.
Bueno, la línea es simplemente luna, espejo del tiempo. Bueno, yo siento eso como poético. Ahora quería saber si ustedes comparten ese sentimiento. Y creo que es fácil porque es un ejemplo muy breve. Son 4 palabras. Claro. Podemos suprimir la luna es el espejo del tiempo. ¿Para qué? Luna, espejo del tiempo. Luna, espejo del tiempo. Y además se relaciona con lo que usted, Paz, dijo sobre el tiempo y su importancia esencial. Ahora, ¿usted lo siente como poético o no? Lo siento no solamente, bueno, yo siento que es poético en el sentido más profundo, diríamos, de la expresión del adjetivo poético, en el sentido que por una parte nos lleva a otra realidad que no es la actual. Al mismo tiempo es una expresión y abarca los siglos, exacta. Abarca los siglos. Sí, y es totalmente exacta. Y contrasta lo frágil de esa cosa blanca que vemos en el cielo y el tiempo, de mucho tiempo, ¿no? All over yesterday. Yo lo veo de este modo. Veo que tiene distintos derivaciones, distintos aspectos esta metáfora. La primera y más evidente, al comparar a la luna con un espejo, bueno, el espejo tiene que ver con el agua también. Así, es decir, la luna refleja algo, refleja al tiempo. Sí. Refleja el tiempo, pero refleja el tiempo, sí. Pero el tiempo no es algo inmóvil, el tiempo es fugaz, el tiempo está moviéndose. Sí. Y la frágil luna dura lo que dura el tiempo. Exactamente. La luna cambia durante todo el mes hasta que desaparece y regresa. En esta imagen, luna, espejo del tiempo, encuentro por una parte la fugacidad del tiempo. Al mismo tiempo, otra de sus características más extraordinarias, la vuelta del tiempo, la recurrencia del tiempo. El tiempo pasa, pero también el tiempo regresa. Bueno, les digo que es imágenes de un místico persa. Pero leí la historia de la literatura persa. Precioso. Yo pensé que era un poema japonés. Bueno, merecería hacerlo. Sí, merecería ser un buen haiku. ¿Y usted qué piensa? Yo pienso que la periodicidad de la luna ha permitido medir el tiempo por ella. Entonces yo creo que, inclusive en sentido estricto, el verso que propone Borges se acomoda perfectamente bien a una especulación ulterior. Pero yo sí me permitiría agregar otro verso al que ya ha agregado Borges. Yo agregaría el verso la mer toujours recommencé de Valéry. Si no refleja ese movimiento del mar, también esa periodicidad y ese flujo y reflujo que son aquellas medidas por las que conocemos el tiempo. Sería mejor que opinar usted antes. Bueno, no sé. Lo que pasa es que en este verso de que es el final del Cementerio Marino, si no recuerdo mal, hay sobre todo el comenzar del mundo. Y que ese comenzar es continuo. El mundo siempre está naciendo. Nace todos los días. Es hermoso. Bueno, yo lo siento menos. Yo siento que ahí el mar queda reducido a peso, a la tarea de... Estamos de nuevo. Me agarraron de improviso. Estamos de nuevo por acá por Puentes de Papel. Quería hablar un poco. Siempre es interesante escuchar a Borges. Innegablemente es interesante escucharlo hablar a Borges. A mí no es, en lo personal, no es un personaje que me simpatice en gran cantidad. Pero sin embargo es completamente innegable, no solo de la trascendencia que ha tenido Borges, completamente indiscutido en ese sentido, sino también porque es de una inteligencia superlativa, que ayuda un poco a pensar no solamente las letras, la idea de mito. La idea de mito en Borges a mí me parece sumamente interesante. Pero bueno, volviendo a lo que teníamos entre manos, con este tema de cómo Borges se va a relacionar con este contexto de vanguardias europeas. Como dije, y quiero resaltarlo
para que quede bien claro, él después es una época de la que va a jurar muchísimo, muchísimo, en serio, pero sin embargo él suscribe a un manifiesto de vanguardia de ese entonces, que es el manifiesto ultraísta. Es más, hasta la redacción se le atribuye a él en algún punto, y es verdad que si uno se lo pone a leer encuentra reminiscencias importantes de la prosa de Borges dentro de eso. Más o menos, el manifiesto Ultra se llama así como formalmente cuando fue lanzado, una época de manifiestos, ¿no? Con Breton con su manifiesto surrealista, Tristan Tzara con el dadaísmo, etcétera. Siempre cuando se quería hacer algún género, una manera de escribir, una escuela, lo que sea, siempre se presentaba como carta orgánica, entre comillas, este tipo de manifiestos. Entonces, quería leer algunos fragmentitos nada más de lo que va a ser el manifiesto ultraísta. Dice, esta es la estética del ultra. Su volición, su voluntad es crear, es imponer facetas insospechadas al universo. Pide a cada poeta su visión desnuda de las cosas, limpia de estigmas ancestrales, una visión fragrante, como si ante sus ojos fuese surgiendo auroralmente el mundo. ¿No es cierto? La idea de quiebre, ¿no?, que suponen las vanguardias está arrojado. ¿No es cierto? Por ejemplo, acá dice, es menester arrojar todo lo pretérito por la borda. También, si no lo redactó Borges, tuvo mucho que ver con la redacción, porque ese tipo de expresiones, es menester arrojar todo lo pretérito por la borda, me parece que tiene que ver. Después hay críticas al naturalismo, por supuesto. Y después dice, todo hasta arquitecturar cada uno de nosotros su creación subjetiva. Esto también, ojo, la influencia del expresionismo alemán tiene mucho que ver, ¿no? El tema del expresar de la creación individual subjetiva, ¿no es cierto? De eso de relacionar, de cargar a los objetos y de cargar lo que el poeta ve y percibe con una sensación o con un sentimiento subjetivo. Y bueno, por lo arriba expuesto habrá visto el lector que la orientación ultraica no es ni puede ser nunca patrimonio de un sector afanoso de arbitrariedades que encumbran malamente su estulticia. Los ultraístas han existido siempre. También otro recurso de las vanguardias, ¿no? De decir que ya había poeta surrealista, ya había poeta dadaísta, etcétera. Dice, desechamos las recetas y corsés absurdamente acatados por los espíritus esotéricos. La creación por la creación puede ser nuestro lema. Eso está tomado claramente del modernismo, ¿no es cierto? Nuevos poemas tienen la contextura escueta y decisiva de los marconigramas. Para esta obra de superación adicionamos nuestro esfuerzo al que realizan las revistas ultraicas Grecia, Cervantes, Reflector y Ultra, todas revistas españolas. Habla también de la ideología iconoclasta, bueno, ese sentido que como nunca se termina de poner bien en ejemplo, no se termina nunca de saber bien qué quiere decir los manifiestos hasta que no se contrasta con algún poema o con algo de esto. Sin embargo, encontré también por la web distintos apuntes de cómo trabajan los surrealistas de verdad, o sea, de gente que ha analizado sus obras, y hay algunas cositas interesantes. La reducción de la lírica a su elemento primordial, la metáfora. Esto significó sobrevalorar el efecto lírico y plantean el lenguaje metafórico. Tal vez así se pueda apreciar la influencia de los expresionistas alemanes que Borges había tenido en Suiza, donde residió con su familia durante los años de la Primera Guerra Mundial. Básicamente, la metáfora y el elemento metáfora, cargar al objeto, ese sería el ultraísmo, ¿no es cierto? Cargar al objeto de un peso metafórico que permita expresar esa subjetividad, ¿no es cierto? A veces los críticos del ultraísmo siempre dicen que fueron los primeros en analizar, no sé, por ejemplo, o en vincular, no sé, por ejemplo, una
no sé, hoy sería, por ejemplo, hacer un paralelismo entre un pájaro y un avión, por ejemplo, ese tipo de cosas. Dicen como que fueron los primeros, los primeros en pensarlo de esa forma. Muy relacionado también con el tema de lo tecnológico van a estar, el tema de los trenes a vapor, etcétera, en esa época. Después, por ejemplo, la tachadura de las frases medianeras, los nexos y adjetivos que consideran inútiles, ¿no? Esto, en contraposición, es una crítica al modernismo y a la cosa adornada que se dice que tenía el modernismo. Esto llevó a que los poemas se construyeran como una sucesión de metáforas llamativas o puras. El ultraísmo esqueletizó la poesía. Si el modernismo de Lugones representaba una poesía adjetiva, la poesía ultraísta va a ser una poesía sustantiva, donde incluso desaparece la rima y la puntuación. Esto también tiene que ver, ¿no es cierto?, con abjurar de todo lo anterior, de todo lo que, de ir contra todo lo anterior, ¿no es cierto?, de esta métrica regular y de todo lo que venía surgiendo con el naturalismo, después con lo que va a ser el creacionismo de Huidobro, bueno, y demás movimientos. Los ultraístas buscaron la síntesis de dos o más imágenes en una, ensanchando de ese modo la facultad de sugerencia. Esto hacía que el ultraísmo fuera un movimiento muy receptivo de todo lo que fuera novedad y a la utilización de elementos propios del desarrollo de la técnica, lo que estaba diciendo recién. Es decir, está emparentado con el futurismo en el hacer una apología de los progresos tecnológicos. Y acá algo muy importante que viene, que es el pasado, dice, es tomado en cuenta como un antecedente, pero no como algo que tenga vigencia. Esto que decíamos, ¿no?, antes de estar en la escuela, en la escuela o en el movimiento ultraísta, Borges ya decía, ¿no es cierto?, esa cosa de que el alma desecha el pasado. Me parece a mí que pasaba por acá, ¿no es cierto?, como que ese germen o esa sensación, lo que plantea esta escuela va a venir desde este lugar. Es interesante destacar que la opinión de Borges, que tiene en 1921 de la poesía de Darío, y esto que decíamos, ¿no?, la belleza rubeniana es ya una cosa madurada y colmada, semejante a la belleza de un lienzo antiguo, cumplida y eficaz en la limitación de sus métodos y en nuestra adquiescencia al dejarnos herir por sus provistos recursos, pero por eso mismo es una cosa acabada, concluida, anonadada. ¿No es cierto? Anonadada como vuelta a la nada. Siempre Borges tan categórico en sus afirmaciones. También otra cosa que me parece interesante o importante destacar del ultraísmo es que aunque Borges va a mirar el pasado con su pasado con cierta desconfianza, me parece que siempre va a tener algún tipo de influencia en no tanto en su poesía, sino en su narrativa. Por ejemplo, me acuerdo, hay imágenes de los ultraístas o ideas ultraístas metafóricas que Borges va a repetir mucho, ¿no? Se me viene, por ejemplo, no sé, en muchos cuentos aparece él diciendo, mirando un escenario, un momento, una escena en donde dice la lámpara quieta, ¿no es cierto? Eso de ponerle al objeto, de ponerle como una adjetivación que tiene que ver más con una personificación en donde atrás está funcionando la metáfora. Entonces, ¿no es cierto?, cuando dice la lámpara quieta, ¿no?, estos escenarios tan borgianos, y las construcciones metafóricas que sin duda, sobre todo las descripciones de Borges en los cuentos, que no es un tipo igual que se extienda especialmente en las descripciones, por eso no escribe novelas. En algún momento, en alguna entrevista le escuché decir que él no escribía novelas porque llega un momento en que la novela se empieza a llenar de comidas típicas, de almohadoncitos, ¿no es cierto?, burlándose un poco del detallismo que tiene la novela. Pero sin embargo, cuando él trabaja con estas descripciones, con esta manera de encarar el escenario visual, siempre va a estas, no a las imágenes tan fuertes, tan vivas de otros tipos que van a venir después. Por ejemplo, bueno, ya siendo la novela Aura de Carlos Fuentes, ya es como un extremo, ¿no? Pero
pero siempre va a ser una construcción muy sosegada, muy sobria, se puede decir, de los ambientes y de todo lo que lo rodea. Ahí me parece que está funcionando el pasado surrealista no, el pasado ultraísta de Borges, me parece que está funcionando atrás de esas descripciones y de esa mesura o de esa manera un poquito más... un poco más tranquila, más sosegada de describir una situación y de que eso funcione a partir de la metáfora, ¿no es cierto? Siempre me queda esa frase, ¿no? Cuando siempre dice la lámpara quieta, qué manera, ¿no? de describir todo un ambiente o de poner en palabras todo un ambiente y todo eso que está viviendo esa voz narrativa, ¿no es cierto? Que está muy tomado para mí, muy tomado de estos conceptos y de la poesía en particular. Así que nos despedimos de este bloque trazando un poquito estos marcos ultraístas, que es un movimiento que nace en España. Él después lo va a traer acá a Buenos Aires, va a fundar distintas revistas. Sus primeros libros se ven completamente impregnados de este ultraísmo, con mucho entusiasmo lo va a traer acá. Después no va a tener mayor trascendencia, pero siempre que se habla de esta época de Borges se lo relaciona con este movimiento al que él ascribe con distintos autores que no van a trascender muy en particular. Ninguno de ellos, el más trascendente es Borges, que después reniega de todo eso, paradójicamente. Así que bueno, eso para trazar algunos puntos en común y poder pensar un poco el ultraísmo. Y en el próximo bloque ya sí quisiera despedirme leyendo algunos poemas de sus primeros libros, en especial uno que se llama Amorosa Anticipación, y me parece que es de lo mejor que ha escrito Borges. Y también de lo más desconocido, ¿no es cierto? Así que vamos a un pequeño cortecito y ya volvemos. Este poema se llama Amorosa Anticipación de Borges y bueno, para rastrear un poco algunas cosas que hemos visto y para conocer un poco más a este universo borgiano primigenio. Dice: ni la intimidad de tu frente, clara como una fiesta, ni la costumbre de tu cuerpo, aún misterioso y tácito y de niña, ni la sucesión de tu vida asumiendo palabras o silencios, será favor tan misterioso como mirar tu sueño implicado en la vigilia de mis brazos, virgen milagrosamente, otra vez por la virtud absolutoria del sueño, quieta y resplandeciente como una dicha que la memoria elige. Me darás esa orilla de tu vida que tú misma no tienes, arrojado a quietud divisaré esa playa última de tu ser y te veré por vez primera, quizá, como Dios ha de verte, desbaratada la ficción del tiempo, sin el amor, sin mí. Además de que me parece uno de los mejores poemas que ha escrito Borges en toda su carrera poética, también me parece sumamente interesante el tema, ¿no? Cómo se ve el tratamiento de la muerte de una manera no tan descarnada, ¿no es cierto? Cuando habla de, no es cierto, la frente, claramente está mirando el cadáver de su amor, ¿no es cierto? La voz que escribe, pero cuando dice tu frente clara como una fiesta, ¿no es cierto? Esas imágenes que no se nos ocurrirían nunca que con las que Borges podría trabajar, de eso hay bastantes. En este poema, ¿no? Esa orilla de tu vida, la playa última de tu ser, ¿no es cierto? Sin embargo, hay algo para destacar, muy en particular, para mí en Borges, que siempre sus poemas, aún los primeros, que no tienen tanto que ver después con su obra, uno lo oye hablar a Borges y uno lee estos poemas y es como que los lee en su voz, los lee con su respiración, los lee en su tiempo, ¿no es cierto? El tema rítmico de Borges es algo que nunca se va a alejar de él, aunque vaya variando los ritmos, aunque vaya
aunque vaya cambiando los estilos, aunque vaya trabajando de diferentes maneras, aunque trabaje con los sonetos, aunque trabaje con el soneto shakespeariano, aunque ensaye el versículo ya a lo último de su vida, siempre tiene el tono Borges, la voz Borges, ¿no es cierto? Que a veces hay autores a los que le cuesta primero encontrar en sus primeros libros, y lo que tienen que trabajar, y después uno empieza a leer y dice, bueno, a partir de acá este autor se encontró a él mismo, ¿no? Y uno lo identifica, la manera de hablar o la manera de decir o la música de las palabras, la encuentra cuando después oye al autor en sus propias palabras, ¿no es cierto? Sin embargo, Borges no. Borges, a pesar de trabajar de distintas maneras, siempre va a tener una constancia en esa forma del decir, lo cual es muy destacable, y más en un poeta joven como él era en ese entonces, que tendría unos 20 años, 20 y pocos años. Y para despedirme, me gustaría leer alguno más, que no lo traje digitalizado para que se pueda ver en pantalla, pero que también es corto y que va en esta línea. Y es de, si no me equivoco, sí, es de su primer libro, Fervor de Buenos Aires, el primero que escribe cuando vuelve para acá, para la Argentina. Este se llama Campos Atardecidos. Ya vemos cómo la imagen, ¿no? Desde el título parte de la imagen, Campos Atardecidos, ¿no? Un Borges que después va a decir este tipo de cosas de la imagen, como en un primer momento fue distinto. El poniente de pie como un arcángel tiranizó el camino. La soledad poblada como un sueño se ha remansado alrededor del pueblo. Los cencerros recogen la tristeza dispersa de la tarde. La luna nueva es una vocecita desde el cielo. Según va anocheciendo, vuelve a ser campo el pueblo. El poniente, que no se cicatriza, aún le duele a la tarde. Los trémulos colores se guarecen en las entrañas de las cosas, en el dormitorio vacío. La noche cerrará los espejos. Por ejemplo, ¿no? Qué sorpresivo, vocecita en Borges, ¿no es cierto? Es una vocecita desde el cielo. Muy llamativo, es muy llamativo esta primera época de Borges. El tema del onírico, también presente en los dos poemas que leí, ¿no? La virtud absolutoria del sueño, dice en el otro, ¿no? Y acá va a hablar también la soledad poblada como un sueño, ¿no? Un Borges onírico que va sugiriendo acá, es verdad, lo que después va a destacar, ¿no? Sobre todo en su narrativa, ¿no? El Dios que nos sueña, el Dios que nos piensa, y esa cosa metafísica, pequeño atisbo metafísico ya se veía en el primer Borges, pero era como una pincelada más de todo un movimiento, de un espectro mucho más amplio de este primer Borges, relacionado con la imagen, relacionado con la metáfora, desde donde va a edificar su poesía. El poniente de pie como un arcángel, ¿no? Es como, bueno, este tipo de imágenes de Borges que lo convierten también en una curiosidad. Seguramente no sean los que más se reconocen en la crítica como los mejores libros de poesía de Borges. Está El oro de los tigres, ¿no es cierto? Hay otros que son mucho más renombrados que estos primeros libros de Borges. Sin embargo, es sumamente interesante, sumamente distinto ver cómo este primer Borges trabaja de otra manera, encara el verso de otra manera, y nace de una manera distinta y se va formando de una manera distinta a como después va a tomar su camino, tanto de la prosa y de la poesía. Es un tema para pensarlo mucho, y sobre todo para pensarlo a la luz de los escritos posteriores de Borges, incluso también de su narrativa, la Aleph, bueno, etcétera. Pero bueno, más o menos lo que quería dejar planteado acá un poquito es eso de un Borges distinto a como lo conocemos, un Borges que no siempre estuvo en esa línea, ¿no? Y que además pudo mostrar este tipo de cosas, mostrar otra faceta, una faceta más relacionada con la juventud y demás, que no es muy conocida, también por él mismo no quería que sea muy conocida, pero que bueno, que si bien existió, y a mí es una época que me gusta muchísimo de Borges,
Así que bueno, quería mostrar un poquito esto y dejarlo planteado. Espero que les haya interesado este programa. Síganos en Facebook, la página Puentes de Papel. Y bueno, saben que vamos en vivo todos los miércoles de 14:30 a 15:30. Así que la semana que viene los estaremos esperando para pensar un poco más estos movimientos estos autores, y para seguir hablando un poquito de lo mismo. Así que muchas gracias a todos y la semana que viene nos estaremos viendo otra vez.